Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos con una visita muy interesante, estelar. No siempre nos visitan ministros de Estado y esta especial conversación la queríamos tener hace bastantes semanas y hemos logrado finalmente concretarla para esta noche. Está con nosotros el ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Alfonso, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en Redes y Poder. Muy buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas y hay, por cierto, temas relacionados a tu portafolio, pero no quiero dejar de preguntarte un asunto de coyuntura particular que tiene que ver, por supuesto, con lo que hemos conocido en las últimas horas en relación a un tema que preocupó y preocupa a la opinión pública en relación a un asesor o ex asesor del presidente de la República, el doctor Carlos Moreno, que para sorpresa de muchos regresó a laborar hace unas horas al Hospital Arzobispo Loaiza y él ha señalado e indicado que ese es su derecho. Y bueno, muchas personas se preguntan cómo esto es posible y da una impresión o de impunidad o de poco cuidado del propio gobierno ejecutivo de frente a un escándalo como el que ocurrió, no se hayan tomado, digamos, algunas medidas que puedan inhabilitar o el trabajo o algún tipo de medida que no esté como se encuentra en la actualidad su caso. ¿Ustedes qué es lo que ven en esta específica situación del doctor Moreno? Es una situación que evidentemente llama la atención, nos preocupa a todos, pero hay que entender bien lo que significa el ser un servidor del Estado para comprender lo que ha ocurrido en el caso del doctor Moreno. Él es un médico nombrado en una posición en el Hospital Loaiza, es un servidor público y se rige por lo tanto por la ley Servir, que es la que rige a los servidores públicos del Estado. En virtud a que él tomó en su momento, una vez que esta situación se hizo pública y hubo todo este escándalo y las investigaciones iniciales sobre lo que lo está involucrando a él, él decidió tomar y le aprobaron en su momento en el Hospital Loaiza vacaciones que tenía pendientes. Es lo que se ha informado oficialmente por la directora del Hospital Loaiza, que ha entrado hace poco tiempo. Al estar él de vacaciones, no se le inició formalmente el proceso investigatorio que ya la ministra de Salud ha informado, ha comentado, se ha iniciado el día de ayer. Por lo tanto, el doctor Moreno ya está dentro de un proceso de investigación que corresponde al Hospital Loaiza desarrollar, al sector salud, para eventualmente en el plazo más corto posible delimitar sus responsabilidades. Mientras ello ocurre, entiendo, es algo que la ministra de Salud está coordinando para que ya se implemente, entiendo que ya no va a seguir asistiendo a su puesto de trabajo mientras dure esta investigación. Eso debe estar ocurriendo a partir de las próximas horas. Y se confía de que la investigación tome el menor tiempo posible y se llegue a alguna conclusión. Con la conclusión, asumiendo que esta pudiera ser condenatoria para el señor Moreno, estoy asumiendo porque hay un debido proceso que tiene que seguir. Hay un debido proceso que se tiene que seguir, sin duda. Ahí sí se podrán tomar eventualmente medidas de una separación definitiva del cargo para el cual él fue nombrado. Él ya no tiene ningún cargo de jefatura, no tiene ningún cargo de mando en el Hospital Loaiza como lo tuvo en el momento anterior. Hoy día lo que él estaba cubriendo en estos 2 días después de sus vacaciones ha sido su, digamos, consultorio médico. Pero eso creo que ya está por concluir en virtud de que empieza el ciclo de investigación y confiamos que este ciclo dure poco para que se llegue a la conclusión que corresponda y se tomen las medidas definitivas del caso. Bien, pasemos al tema laboral, que nos preocupa, por cierto, a todos los peruanos. Hay muchas cosas que el Ministerio de Trabajo tiene que ver finalmente con la vida de los peruanos. Y hace unas horas, específicamente, el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado una serie de trámites para reducir una serie de circunstancias que ocurrían con las MIPES, con las medianas y pequeñas empresas. Se trata de aligerar el tema laboral. ¿Cómo ustedes están enfrentando la situación de la informalidad, que sin duda es el tema que carga a los formales, pero que lamentablemente la informalidad, al tener trabas laborales o una maraña laboral, complica justamente esa formalidad que todos necesitamos en el país? Sin duda es bien importante lo que mencionas, Alfonso. El gobierno desde hace ya algunos meses se ha preocupado en sacar normas de simplificación administrativa
de reducir cargas innecesarias a los agentes económicos y laborales y sociales del país, y entre ellas hemos sacado varias normas vinculadas al sector trabajo, que directa o indirectamente benefician a las micro y pequeñas empresas, pero también a cualquier empleador en el país. Por ejemplo, hace ya algunos meses buscamos simplificar las modalidades de contratación a plazo fijo o por formación laboral juvenil, en torno a entregar documentos que no eran necesarios de corroborar en el Ministerio de Trabajo porque tenemos planilla electrónica, porque los contratos y documentos originales se tienen por ley que mantener dentro de la empresa y en poder del trabajador. Y había una serie de exigencias documentarias, burocráticas, que no agregaban ningún valor en ese ciclo de contratación de trabajadores. Hemos simplificado ello, eliminado los costos involucrados y permitido que de esa manera se agilice la contratación. Por ejemplo, también acabamos de sacar hace pocos días normas de simplificación en torno a el uso de la firma digital, el uso de la boleta digital para pagos de haberes a través del sistema financiero, el uso de documentación que tengamos en redes, en mecanismos de comunicación digitales, y que ya en inspecciones laborales o en requerimientos sindicales o de requerimientos al propio trabajador no se tenga que llevar la documentación física, que en realidad era una carga innecesaria, sino podamos tener comunicación electrónica que nos permita agilizar los procesos, bajar los costos y simplificarlos. En eso estamos totalmente abocados. Esa es una continua experiencia que estamos teniendo en el Ministerio como prioridad, simplificarle la vida a los agentes laborales del país. Por ahí hemos empezado, pero no nos hemos quedado ahí. Alineados con también la revisión de mucha legislación laboral, con la revisión de procesos que son engorrosos o de situaciones puntuales que no equilibraban bien la relación laboral entre trabajador y empleador, hemos presentado, después de relanzar el Consejo Nacional del Trabajo, hemos presentado, por ejemplo, en la sesión de hace un poquito más de un mes, 19 medidas de mejora de procesos laborales que estamos ya discutiendo técnicamente en las comisiones del Consejo de Trabajo, para que en la próxima sesión, que es en 2 semanas, podamos ya buscar cerrar el consenso y luego implementarlas. Y así continuaremos permanentemente buscando en qué hemos incidido en estas 19 medidas, básicamente en fortalecimiento de la negociación colectiva, en buscar un mejor equilibrio entre trabajador y empleador en el proceso de ceses colectivos y en varios aspectos, por ejemplo, de toda la escala de multas de SUNAFIL que estaba realmente muy mal configurada. ¿Agresiva? Agresiva en algunos casos, con vacíos en otros, con acumulación de multas que en realidad lo único que estaban haciendo era generar luego situaciones que eran impagas y que lo que hacían impagables, y lo que hacían era arrinconar al empresario o al empleador hacia la informalidad, que es justamente lo que queremos combatir. Eso se está trabajando, por ejemplo, en el Consejo Nacional del Trabajo, y en esa línea continuaremos buscando simplificación, mejores procesos, mejor equilibrio y formalización del trabajo. Has mencionado varias veces al Consejo Nacional del Trabajo. Esta es una institución muy importante, pero yo te rogaría siempre, en el ánimo de ser una televisión docente, que le expliques a los televidentes de Redes y Poder qué cosa es esta institución, por qué es importante este foro de conversación y qué implicancia tiene para el hombre de a pie, el hombre que busca trabajo. ¿Por qué y qué derechos se ven ahí? ¿Cómo nos puede interesar lo que pasa en este Consejo Nacional del Trabajo? Excelente. El Consejo Nacional del Trabajo es un foro tripartito que reúne al Estado a través del Ministerio de Trabajo, al sector empleador a través de varios gremios empresariales como CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, los exportadores, las cámaras de comercio, y también a los gremios laborales, principalmente las 4 centrales sindicales a nivel nacional, la CGTP, la CTP, la CUT y la CAT, cada uno representando sus distintos sindicatos, sus distintos sectores de la economía laboral del país y trabajadores a nivel nacional. En este foro, que es por excelencia el foro de diálogo social laboral en el país, se discuten políticas públicas de trabajo, se discuten legislación laboral, se discuten problemáticas laborales que los
miembros del Consejo Nacional del Trabajo que también cuentan con una asesoría, llamémosla así, de la sociedad civil especializada en el tema, como por ejemplo la OIT, entre otros organismos, trae a la mesa para poder ser discutida y revisada. Del Consejo pasa a las comisiones técnicas, que son comisiones donde ya se analiza en detalle la problemática planteada en el seno del Consejo, para luego llevar una alternativa de solución a ser discutida y ojalá consensuada. Ello permite que la normativa laboral peruana, las políticas laborales peruanas puedan ser mejor difundidas, más sociabilizadas entre los distintos actores, para luego eventualmente, cuando se requiera legislación, poder ir al Congreso de la República con un consenso del Consejo Nacional del Trabajo, buscando también ahí ya el consenso político. O sea, es un gran vehículo de diálogo en donde nos sentamos el Estado, los trabajadores y los empleadores para discutir la problemática social laboral del país. Para un empresario, pequeño empresario o mediano empresario informal que quiere formalizarse, puede encontrar en el tema laboral realmente un obstáculo, a veces infranqueable, ¿no es cierto?, imposible de superar. Algunas personas dicen con conocimiento o sin conocimiento, pero en Estados Unidos no es así. Ahí no te gusta cómo trabaja una persona y simplemente la despides. Ahí no hay sino tu eficiencia y tu capacidad de trabajo, que es la garantía de permanecer en un puesto todo el tiempo. ¿Cómo se puede, digamos, contemporizar los derechos laborales con el deseo y con la necesidad de formalizar al 70% de la masa laboral que está, pues, sin derechos, ¿no? O sea, estamos legislando para un 30%, pero el 70%, que seguramente mucha gente nos mira ahora, claro, mirando desde un balcón, pero dice, oye, eso de lo que me habla Alfonso Grados, a mí no me toca. Efectivamente. Porque yo vivo peor que en Estados Unidos. O sea, ni siquiera como ese sueño americano, sino vivo peor acá. Vivo en una jungla laboral. Entonces, ¿qué se le puede decir a estas personas que nos escuchan y dicen, oye, a ver, tengan paciencia o no tengan paciencia o formalícense nomás? No, yo lo primero que les diría es, tienen razón. Vivimos en medio de un mercado laboral absolutamente precario, fragmentado, en donde efectivamente de los 16 millones de peruanos que conforman la población económicamente activa, que trabajan de una o de otra manera en la economía nacional, 11 millones y medio de ellos no gozan de sus derechos laborales, no acceden a seguridad social y solamente 4 millones y medio tienen determinada cobertura laboral adecuada. Entonces, como yo siempre digo, lo que hemos venido haciendo en la legislación laboral y en las políticas laborales del país, pues no ha funcionado muy bien, porque nos está entregando en este momento un país en donde reina una altísima informalidad laboral, perjudicando principalmente a los trabajadores. A los que están formales. Y a los que están informales porque están perdidos. Efectivamente. Yo busco siempre hacer la distinción. Yo no soy ministro de Trabajo únicamente para el 30% que tiene trabajo formal. Yo soy ministro de Trabajo para también el 70% de los trabajadores que no tienen trabajo formal. Claro. Y mi principal preocupación y objetivo de los 5 años de este gobierno, yo no seré ministro 5 años, eso es un poco utópico, pero el gobierno va a continuar y tiene un gran objetivo que el mismo presidente Kuczynski ha planteado: duplicar la formalidad laboral en 5 años, pasar de 30% de formales a 60% de formales. La proyección de la PEA, de la población económicamente activa, al 2021 cerrada, es de 17 millones y medio de peruanos. Para nosotros cumplir con la meta de llegar a duplicar la formalidad laboral, tenemos que tener en ese momento más de 10.200.000 trabajadores formales. Quiere decir duplicar lo que tenemos ahora, casi. Más que duplicar. Y tenemos que rebajar el número de trabajadores informales de 11 millones y medio a aproximadamente 7 millones. Ya, pues es una carrera que de solamente mencionarla parece imposible. Es titánica. Pero lo podemos hacer si es que se da una serie de factores. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cómo el Congreso está colaborando contigo específicamente en esto? Yo creo que vamos un poquito en orden. Lo primero que tiene que ocurrir en los 5 años para que esto tenga posibilidades de tener éxito, primero el país tiene que crecer mucho, ¿correcto?
Las proyecciones que está haciendo el Ministerio de Economía marcan una tendencia a que el país crezca más de lo que venía creciendo. Eso es muy importante, sobre todo porque si logramos el crecimiento en las áreas prioritarias de la economía, en las áreas que están generando inversión, que generan mano de obra, en sectores productivos que queremos promover, intensivos en mano de obra, como por ejemplo el turismo o el agro, vamos a tener mayor generación de empleo en el país a lo largo de los 5 años. Para que tengas una idea, Alfonso, en los 5 años anteriores, el Perú generó, la economía laboral peruana generó menos de 160.000 puestos de trabajo por año. Hace 10 años generábamos 350.000 puestos de trabajo por año. Tenemos que recuperar capacidad de nuevos puestos y estamos planteando que por lo menos vamos a generar 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en los 5 años. En promedio 300.000, pero de manera creciente, ¿correcto? Entonces, primer gran tema es inversión, crecimiento económico y más puestos de trabajo. Segundo tema es revisión de los regímenes laborales. Tenemos muchos regímenes laborales en el país, no solamente el régimen laboral general, que es el que conocemos, el de los beneficios que más o menos manejamos, tenemos un régimen laboral particular para la microempresa, tenemos otro para la pequeña empresa, tenemos varios para sectores de exportación, tenemos un régimen laboral para las trabajadoras del hogar, tenemos modalidades de contratación que califican o no como formales o no, etcétera. Entonces, ahí tenemos un segundo gran tema que tenemos que trabajar y eso sí terminará eventualmente en legislación, que tendremos que trabajar con el Congreso de la República, pero más adelante. Por ahora hay que trabajarlo en el seno del Ministerio y del Consejo Nacional del Trabajo. Yo he convocado en facultades que tiene el ministro, he convocado a una comisión consultiva de alto nivel con 12 personalidades del mundo laboral, algunos exministros, laboralistas muy destacados, gente vinculada a los sindicatos y a los empresarios, para que sean un poco nuestra guía con la experiencia que pueden traer para, primera gran tarea, analizar y buscar simplificar y modernizar los regímenes laborales en el país y llevar una propuesta al Consejo Nacional del Trabajo. Pero no se queda ahí el tema. Tú has mencionado otro tema bien importante. Tú has hablado en particular del despido, ¿correcto? Yo, más que el despido, me gusta hablar del ciclo laboral. Hay que facilitar la contratación de los trabajadores, ya lo venimos haciendo, pero hay que seguir facilitándola con modalidades creativas y con leyes que faciliten contratar. Hay que facilitar el desarrollo del trabajador en el ciclo laboral, capacitación, valor agregado, tecnología, que no se da en la mayoría de los núcleos laborales en el país, para luego eventualmente evaluar el ciclo cuando tiene que finalizar. Entonces, si circunscribimos únicamente la problemática laboral a si puedo o no despedir, estoy simplificando demasiado el tema y no es tan fácil. Tenemos que verlo, sí, pero en el contexto de una reforma integral que tenemos que plantear. Ahora, Alfonso, ¿cómo se contemporiza lo que tú señalas, que es plausible, interesante e importante en términos de objetivos y metas, con el ambiente que se necesita para la inversión privada en el país? Es fundamental, la pública y la privada, pero la privada es la que va a empujar también el caballo de la economía, sin duda. Entonces ahí tienes la conflictividad en ciertos proyectos mineros, en ciertas minas, ya no proyectos, sino en minas que están operando, y por lo tanto eso preocupa, ¿no? Porque yo me imagino que tu estadística dirá que un porcentaje importante de la masa laboral la genera la gran empresa. Y la minería ofrece pues, puestos de trabajo no solamente cuando se desarrolla la mina, sino en la industria conexa. Allá hay un universo laboral formal de enorme importancia. Y va justamente a los núcleos sociales alejados de los centros necesariamente urbanos, ¿no es cierto? Está en las zonas de la sierra que ya conocemos. ¿Cómo se contemporiza esto? Porque hay una preocupación, por cierto, con esta conflictividad y cómo puede afectar eso el trabajo de ustedes. Mira, sin duda es un tema clave. El ministro de Economía ha explicado al país en varias ocasiones el gran modelo de desarrollo económico que se está planteando desde el gobierno. Los ministros de cada sector tienen sus propios planes de acción alineados con lo que menciona como estrategia global el MEF, energía y minas, agua y vivienda, transportes y comunicaciones, agricultura, que son los núcleos donde se generan las mayores inversiones, donde hay mucho empleo por generar y mucho empleo por formalizar también. Entonces, en el Consejo de Ministros hay un alineamiento en torno a cómo se engancha
estas políticas sectoriales en torno al gran desarrollo nacional que lidera la estrategia que el MEF ha descrito y que está financiera y económicamente articulando. Nosotros como sector laboral tenemos que introducirnos en esta dinámica, facilitando que esa formalización de la economía peruana, que es el gran objetivo que también tenemos, se alinee con una formalización laboral. Entonces, tenemos que trabajar, por ejemplo, regímenes laborales para la micro y pequeña empresa que se alineen, por ejemplo, los incentivos para la formalización que ya el ministro Torne ha manifestado con varias normas tributarias que ya salieron y son públicas. Ahí tiene que haber una total coincidencia y lo estamos trabajando en conjunto. Ahí vendrán parámetros que nos van a permitir alinearnos con la estrategia de crecimiento. Ahora, el otro tema que tú mencionas es un tema más de, digamos, no digo conflictividad, no es la palabra que me gusta utilizar, sino de entorno social sobre el cual tenemos que movernos para generar empleo y formalizarlo. En el caso nuestro, básicamente tenemos que tener una interacción permanente con los gremios sindicales, con los gremios, con los núcleos políticos, por ejemplo, la Comisión de Trabajo en el Congreso, con la cual está siendo liderada por Frente Amplio y tenemos un diálogo permanente con las fuerzas políticas para ir sensibilizando la problemática laboral del país. Y en esa virtud, por ejemplo, la próxima semana tenemos con el presidente de la República una reunión muy importante el día martes, en donde él va a recibir con el primer ministro, voy a llevar ahí acompañando a las principales dirigentes de los 4 principales gremios sindicales, sindicatos del país, las confederaciones principales. ¿Para qué? Para escucharlos y para dialogar, continuar en esa línea de trabajo conjunta. O sea, es muy necesario que la reforma laboral esté totalmente insertada en la estrategia grande de crecimiento y formalización. De repente, a diferencia de otros sectores, la reforma laboral se tiene que trabajar con urgencia y prioridad, pero en un perfil más de diálogo, más de búsqueda de consenso, no tanto titulares todos los días, porque no corresponde para eso, porque ahí corremos el riesgo de que se malinterprete, que otros intereses primen y no logramos el objetivo de generar el consenso que nos va a permitir sacar las reformas requeridas. ¿Un trabajo más político entonces? Un trabajo más de diálogo, más político, si se quiere llamar, porque más de ustedes, concertación. pues, como un gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, pues tienen esa aureola de tecnocrático, ¿no es cierto? Pero el diálogo político en un tema laboral es que es la esencia, ¿no? Porque si tú no vas a dialogar, entonces es imposible llegar a ningún consenso. No hay manera de hacer una transformación laboral si no se dialoga y se busca consensos. Nunca, a ver, eso tampoco quiero que se malinterprete. Buscar consensos es aperturar el diálogo, es plantear alternativas, es confrontar ideas, es traer información realista, es romper paradigmas. Yo siempre digo, dejemos ideas trasnochadas atrás que no han funcionado, porque hoy día tengo una economía laboral que no permite trabajo digno masivo para los peruanos. El principal perjudicado de esto es el trabajador peruano. Eso es lo que tenemos que ver todos, ¿correcto? Y estamos todos de acuerdo. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es encontrar los mecanismos de diálogo que nos permitan acercarnos y consensuar. Si no hay unanimidad, igualmente el Ministerio tendrá que tomar las acciones que correspondan y tendremos que ampliar el diálogo político, social, como corresponda, pero siempre basados en un gran esfuerzo de búsqueda de consenso en la base. Y te comento un tema sobre el tema laboral, económico y sectores. Tú mencionabas que la gran empresa genera el empleo, sin duda, más formal, más estructurado, más corporativo, llamémoslo así. Pero el gran grupo de trabajadores peruanos no está en la gran empresa. El gran grupo de trabajadores peruanos está, para que tengas una idea, 65% de los trabajadores peruanos, formales o informales, 65% laboran en microempresas de menos de 10 trabajadores o en emprendimientos individuales que no tienen una formación ni técnica ni profesional, o sea, prácticamente oficios no formales, o son trabajadores no remunerados de grupos familiares, de empresas familiares. Si te das cuenta, entonces ahí no está la gran empresa. Ese es el gran país. Y es ahí donde ese es el gran país. Y ahí tenemos una situación en donde 65% de los trabajadores se insertan al mercado laboral o están en él, en estos núcleos que generan poca productividad,
que no tienen acceso a la tecnología, que no hay gran ciclo de capacitación y desarrollo del trabajador. O sea, también tenemos un problema serio de empleabilidad. Más aún, si lo vemos esto, todo lo que hemos descrito, en el entorno de los jóvenes que entran al mercado laboral, los números son aún peores. Los jóvenes entran al mercado laboral en más de 80% de informalidad. Y 60% o más de los jóvenes que han tenido estudios técnicos o superiores, o sea, por encima de la educación primaria y secundaria, no entran a trabajar en temas que tengan que ver con aquello que han estudiado. O sea, hay una desconexión, hay un divorcio. Entonces hay que entender todo esto para traer a la mesa propuestas innovadoras, propuestas distintas, que respetando los derechos laborales, también fomentemos la creación de empleo digno y formal. Bueno, para ir cerrando, Alfonso, ¿quiere decir entonces que con estas medidas que tú comentas, esta política que estás liderando tú desde el Ministerio, tenemos esperanza los peruanos que este 2017 habrá, al final de cuentas, más trabajo para todos, formales e informales? Pero la idea está en que haya más trabajo, eso es lo que queremos los peruanos. Estoy seguro que va a haber más trabajo, estoy seguro que vamos a comenzar la senda de recuperación de la generación de nuevos puestos de trabajo, seguramente por encima, ojalá este año, de 250.000 nuevos puestos, para ir creciendo paulatinamente. ¿Esa es la meta para este año? ¿Creen ustedes en ese número? Yo estoy convencido de ese número. Formales. Nuevos puestos de trabajo. Ok, perfecto. Son 250.000. Es la expectativa. Ahora, también tengo la expectativa que estos nuevos puestos de trabajo, en un porcentaje mayor que lo que venimos teniendo, van a estar en la formalidad. ¿Correcto? Por lo que he mencionado de la dinámica de la inversión y el crecimiento. Así es. Y luego comenzaremos a tomar medidas que van a permitir que muchos de los que están hoy día en la informalidad comiencen a pasar a la formalidad. Te doy un dato adicional, Alfonso. 25% de los trabajadores peruanos que son informales trabajan en empresas formales. Eso lo tenemos que atacar directamente este año. Atacar es un decir, no claro. Vamos a atacar a nadie, vamos a entender la problemática y buscar medidas, ¿no?, de incentivar que se formalicen. 25% de la masa laboral informal está en empresas formales. Eso tenemos que priorizar para cambiar a partir de este año. Muy bien. Te agradecemos, Alfonso, por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Muy amable. Muchas gracias, Alfonso. Ha sido un gusto. Gracias. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos siempre, además de seguirnos también en las redes sociales. Muy amables. Mañana estamos a las 8 en punto de la noche con un gran programa también como esta noche aquí en Redes y Poder. Ya te ve más noticias. Gracias y muy buenas noches.